Buenas noches. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Vamos a continuar desarrollando esta serie, El perdón entre los cristianos, que ha sido muy enriquecedora. La semana pasada escuché algunos buenos testimonios, algunos que pasaron aquí, otros que no quisieron pasar, al final hablaron conmigo. El jueves allá en Anaheim también, que también estamos desarrollando esta serie, tuvimos buenos testimonios allá, así que esto habla de que la palabra está haciendo su efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy voy a concluir con este tema. Y si tu hermano peca contra ti, ¿qué? ¿Qué se debe hacer? La segunda parte. Y es muy importante que juntos podamos entender que hay varias cosas que se tienen que hacer cuando alguien peca contra nosotros. La cosa principal es perdonar. Pero hoy quiero tocar un aspecto importante dentro de este tema, el perdón, que es justamente la disciplina. Todo pecado, todo error, toda mala decisión que hacemos, que tomamos, trae consecuencias, ¿verdad que sí? Y de esas consecuencias nadie se escapa. Sí, el Señor nos perdona, el Señor nos vuelve a restaurar, pero de las consecuencias no nos escapamos, ¿verdad? Así que Jesús habla de este asunto muy claramente. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Oremos, hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has ministrado a nuestro corazón, nos has dado la sabiduría, el entendimiento para poder comprender tu palabra. Y hoy queremos continuar aprendiendo, Señor, para que cada día nuestra vida pueda ser más y más a tu imagen. Que nuestra vida cristiana no sea una vida religiosa, sino que sea una vida cristiana que manifieste tus rasgos y características. Ayúdanos a entender esta noche tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué vas a hacer? Dijimos la semana pasada que en la gramática los puntos suspensivos indican que una frase o una pregunta puede estar continuando. Y la continuación de esta pausa transitoria, en este caso, de acuerdo a esta pregunta, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? La respuesta que tú le des estará indicando lo que realmente hay en el corazón de cada quien. Porque si pudiéramos traducir o darle respuesta a esta pregunta, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? No lo perdono. ¿Y qué? Es que tú no sabes lo que me hiciste. Bueno, ahí está la continuación. Todo tiene que ver con lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. La semana pasada vimos cómo los escribas y los fariseos acusaban a una mujer de haber cometido un pecado grave, que sigue siendo grave hasta nuestros días. ¿Cómo se llama ese pecado? El pecado de adulterio. El adulterio ha sido un problema que ha desintegrado la familia. Hoy por hoy las estadísticas dicen que 8 de cada 10 matrimonios cristianos están terminando en divorcio. ¿Por qué?
Una de las causas principales es el adulterio. Bueno, los fariseos, como siempre, en un aparente celo santo, buscaban solamente el estricto cumplimiento de la ley, la cual decía en la ley, Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:22, decía que quien era sorprendido en un pecado como este, de adulterio, debía ser apedreado. Y acudieron a Jesús no porque realmente estaban interesados en conocer la opinión de Jesús, sino más bien porque buscaban sorprender a Jesús en alguna falta para ver cómo podían acusarlo. Pero Jesús, que según Mateo 5:17, no vino a abrogar la ley o a destruirla o alterarla o modificar lo que la ley decía, más bien Jesús vino en su gracia a darle el verdadero significado de la ley de Moisés. Jesús, al escuchar la acusación que le hacían los escribas y fariseos, los confronta con ellos mismos. Pero la confrontación tenía más que ver con el asunto de las actitudes del corazón más que con lo exterior. Porque Dios trata siempre con sus hijos en el área interior y con toda persona, sean sus hijos o no sean sus hijos. ¿Se acuerda usted del joven rico que llegó con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Dice que entristecido se dio la media vuelta y siguió en su camino. Rechazó la invitación de Jesús. ¿Por qué? Porque este joven tenía un problema aquí en el interior. El problema no eran las riquezas que tenía. El problema era que aquí en su corazón había codicia por el dinero. Y Jesús tocó el punto en su corazón. Porque a Jesús no le impresionamos con el exterior. A Jesús le interesa nuestro corazón. Entonces dice que Jesús los confronta con su pecado, los confronta en el ser interior, diciéndoles en Juan 8:7, está la historia que leímos la semana pasada. Jesús les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo, Jesús siguió escribiendo en la tierra, y ellos, al oír las palabras de Jesús, la confrontación de Jesús, dice que acusados por su conciencia salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos, que se supone que los más viejos de edad deben de ser las personas con una madurez un poquito más entendible, personas más maduras. Bueno, ellos desde los más viejos hasta los postreros fueron tirando su piedrita porque Dios los confrontó con el ser interior. Entonces vuelve con la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y él le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le responde y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús se atrevió a perdonar a esta mujer? ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas vio en ella un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Porque Jesús siempre perdona a quien genuinamente se arrepiente. Los fariseos, el fariseísmo, tendía a exigir el cumplimiento de la ley, haciendo énfasis en las obras y la obediencia externa. ¿Se acuerdan una ocasión que le dijeron a Jesús, le reclamaron a Jesús, oye Jesús, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, debieran de lavarse? Y Jesús los vuelve a confrontar en su ser interior. Hipócritas, ustedes se fijan más en el exterior que en el ser interior. No es lo que está afuera lo que entra y contamina al hombre, sino lo que sale de dentro del corazón es lo que contamina. Y Jesús los vuelve a confrontar con su fariseísmo, con su legalismo extremo. Entonces, los fariseos tienden siempre a buscar la obediencia de las obras. Pero en Jesús, el verdadero significado moral y completo de la ley va mucho más allá de lo externo, de las obras. Tiene que ver más con una conducta
del ser interior que con un simple cumplimiento exterior. De aquí que la única alternativa que un pecador tiene para ser perdonado y justificado es justamente en base a la actitud de arrepentimiento que hay en el corazón. Una persona, por el hecho de que se lave las manos o se cuide o haga muchas obras, las obras jamás van a traer salvación para nadie. Un genuino arrepentimiento de los pecados es lo que va a traer salvación a una persona. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte confirma esta verdad cuando enseña por ejemplo, por poner un ejemplo. En Mateo 5:21, Jesús habla acerca de la ira. Vuelvo a repetir esto. Jesús va muy por encima de las obras externas. A Jesús le interesa más el interior. Vamos a ver este ejemplo o cómo Jesús confirma esta verdad enseñando ahí en Mateo 5:21. Abra su Biblia ahí. Enseñando acerca de la ira. Mateo 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto estaba establecido en la ley. Matar, hasta el día de hoy, es un acto externo juzgado por la ley. Pero son la consecuencia de no arreglar asuntos personales en el ser interior. ¿Por qué mata a una persona? Porque trae problemas aquí en el alma. Amargura, resentimiento, odio, muchas cosas. Entonces Jesús les dice, en la ley dice no matarás. Hay uno de los 10 mandamientos que dice no matarás. Pero como Jesús va más allá de lo exterior y se enfoca en los asuntos del ser interior del hombre, Él les advierte en el versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, déjeme decirle que el enojo no es un asunto del exterior, el enojo surge aquí en el corazón, en el alma. Es un sentimiento, ¿sí? Entonces, los antiguos decían, no matarás. Ya el matar es la consecuencia de algo que hay aquí en el corazón. Y Jesús, como va más allá, Él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí se entiende la diferencia que hace Jesús entre el exterior y el interior? ¿Sí se entiende? Bueno, a Jesús le interesan más las actitudes de nuestro corazón que la apariencia externa. Otro ejemplo, ahí mismo en el versículo 27, Jesús habla acerca del adulterio. Y dice en el versículo 27, también parte de los 10 mandamientos, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. El adulterio, pues es un acto externo que también hoy por hoy es juzgado por la ley. Y es la consecuencia también de algún problema que no se ha arreglado aquí en el corazón. De diferentes maneras. ¿Por qué adultera una persona? Problemas que trae aquí en el corazón, ¿verdad? Pero como Jesús, vuelvo a repetir, va más allá de lo exterior, se enfoca en los asuntos del ser interior del hombre, vuelve a advertir en este Sermón del Monte, versículo 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra versión dice, cualquiera que mire a una mujer lujuriosamente, ya adulteró con ella en su corazón. Mirar es un asunto del alma. De hecho, hay quienes dicen que los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Entonces, miren cómo Jesús va más allá de lo exterior. A Jesús entonces le interesan las actitudes de nuestro ser interior. Vamos a Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, notemos que lo primero que hacen estos fariseos es
ante la multitud avergonzar a esta mujer y luego acusarla, ¿verdad? Entonces, volvemos a retomar la pregunta. Si un hermano es sorprendido en algún pecado, ¿qué? ¿Hay que ponerlo en medio, avergonzarlo y luego acusarlo? ¿Esa sería la continuación de los puntos suspensivos? Porque a veces así se actúa, ¿eh? Hay quienes actúan así, como los fariseos. Bueno, ya sabemos todos, es del conocimiento público, cómo en los últimos 15 o 20 años ha habido tantos escándalos ministeriales de todo tipo, desde adulterios que han terminado en divorcio, entre cristianos y entre ministros también, adulterios, divorcios, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, hasta asuntos de homosexualidad, lesbianismo, tanto de ministros como de creyentes que simplemente o fueron descubiertos en su pecado, o algunos de ellos salieron del closet, como muchos están saliendo del closet, ¿verdad? Bueno, el problema, ya hemos dicho que el problema principal radica en que no se ha estado, o mejor dicho, que se está predicando un evangelio diferente, no se ha estado predicando el verdadero evangelio que confronta con nuestros pecados, nos confronta con nuestros pecados. Y para que en ese sentido, cuando somos expuestos a la predicación del evangelio, con temas como este, somos confrontados con la palabra con el fin de que venga arrepentimiento a mi vida. Estos temas que tratamos no los tratamos así nomás. Pues ahora ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Me voy a sacar de la manga este tema. No es así. Son temas que Dios va guiándonos a ir exponiéndolos con el fin de que nuestra vida cristiana y nuestro ser interior vaya creciendo saludablemente para evitar problemas posteriores. Entonces, no solo no se está predicando un evangelio que confronte con el pecado, sino también, y esto es lo peor del asunto, es que aparte de que no se está predicando un evangelio que confronte con el pecado, los pecados en la vida de mucha gente, en algunas congregaciones de por ahí alrededor, se está solapando y se está tolerando dentro de la iglesia y nadie dice nada ni nadie hace nada. Todo esto lo hacen en pro de la unidad, de la misericordia, de la compasión, y por lo tanto tampoco se aplican los principios fundamentales de la disciplina en la iglesia. Por lo tanto, entonces, vemos el día de hoy un cristianismo que está viviéndose en mucho libertinaje y pecado constante. Y las iglesias se dividen. Que el pastor fulano de tal ya se metió con la secretaria y engañó a la esposa. Que el líder de alabanza ya se metió con la que le ayudaba en el coro de la iglesia. Que fulano de tal dentro de la iglesia ya hizo esto y ya hizo aquello. El administrador ya se robó los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Aunque usted no lo crea, eso pasa, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer cuando se descubre un pecado? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Perdonarle? Sí, hay que perdonar. Cuando la persona se arrepiente genuinamente, pero hay que perdonarlo, pero además hay que disciplinarle. ¿O qué? ¿O lo dejamos que siga tocando ahí arriba? Ya nos dimos cuenta, se metió con la muchacha que cantaba en el coro. Bueno, hay que perdonarlo y ayudarle en su restauración. ¿Y qué? ¿Que siga ministrando? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Si tu hermano peca contra ti o contra la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Déjalo. Es que tenemos necesidad del hermano, si no, pues luego ¿qué vamos a hacer en el grupo de alabanza? No tenemos dirigente de alabanza. Escuchen esto, hermanos. Hay mucha gente detrás de los púlpitos que por necesidad están ahí. No les importa a los pastores o a los ministros tener a alguien que está viviendo doble vida con tal de que toque bien o ministre bien. Yo pregunto, ¿ese es el patrón de conducta que se debe tolerar dentro de la iglesia? No.
Por supuesto que no. No podemos pasar por alto el pecado. Tenemos que lidiar con el pecado de una y de otra manera. Hay ocasiones cuando alguien comete un pecado que daña el matrimonio o la familia o la iglesia. Ya lo dije, se debe perdonar, pero también, escuchen, se debe disciplinar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuántos de los que están aquí son padres de familia que tienen hijos? Levanten la mano. Cuando tu hijo comete un pecado o tu hija se porta mal, ¿qué haces? ¿Le haces una gran fiesta para celebrar su pecado? ¿Qué hacemos? Pues lo llamamos. ¿Lo perdonamos? Sí. ¿Deja de ser tu hijo o tu hija? No. ¿Se le debe perdonar? Sí, pero hay que disciplinarlo. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Salomón lo dijo así en Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque a mí, Señor, es que yo soy el siervo ungido de Dios. Pues no me importa. Este principio se debe de aplicar, seas el ministro más ungido o el creyente más tremendo. Porque si no vamos a aplicar los versículos de la Biblia, pues entonces estamos jugando con lo que dice la Biblia. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, versículo 12, Proverbios 3:12, al que ama, castiga como el padre al hijo que quiere. ¿Cuántos aman a sus hijos? Pero eso no significa que vamos a solapar y tolerar sus pecados. ¿Verdad que no? Precisamente porque los amamos, hay que disciplinarlos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Todo esto que yo estoy compartiendo y lo que los demás hemos compartido es aplicable primero a mi vida, luego a mi familia, mi esposa, mis hijos, luego donde quiera que vamos, en el trabajo, pero también en la iglesia. Son asuntos que se deben de tratar en la iglesia. Por ejemplo, pregunta, si un hermano es sorprendido en algún pecado, ¿qué? ¿Se le debe de avergonzar, acusar, solapar, tolerar, para que no se ofenda y se vaya de la iglesia? ¿Eso se debe de hacer? Son preguntas muy obvias, ¿no? Pero acuérdese, estamos tratando de reflexionar en el tema. Bueno, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Jesús nos explica claramente cómo debe de responder un hermano cuando otro en la fe peca o nos ofende. Y los principios que Jesús estableció deben de ser aplicados necesariamente, nos guste o no nos guste. Los principios de Jesús deben de ser aplicados con el fin de implementar la disciplina en la iglesia y pues haya salud y bienestar dentro de la iglesia. ¿Se imagina una iglesia llena de puros pecadores? Adúlteros, fornicarios, ladrones y todo eso. ¿Se imagina cómo sería una iglesia? No. Bueno, la aplicación primaria de Mateo 18 tiene que ver con la ofensa personal de un creyente que peca contra otro hermano, dándole al hermano ofendido la oportunidad y las instrucciones espirituales acerca de cómo debe de responder cuando el hermano peca o te ofende. ¿Cómo debemos de responder? ¿Con odio, con resentimiento y con deseos de venganza? No. Ahí Jesús da las instrucciones. Por cierto, son instrucciones que Jesús establece, no son opciones. Son instrucciones que se deben seguir al pie de la letra, se deben aplicar en cada situación en la que el pecado afecte al cuerpo de Cristo, que somos todos el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, al apóstol Pablo le resultaron 3 personajes dentro de su ministerio, dentro de cuando él iba y ministraba a la iglesia, con vestidos de oveja, pero por dentro resultaron ser lobos rapaces. Caras vemos, corazones no sabemos, dice un dicho.
¿verdad? Y a veces podemos ver ahí al hermanito, no hombre, pues se ve bien espiritual, pero por dentro es un lobo rapaz. Hay que tener cuidado de eso. Para eso, dice la Biblia que en el capítulo 12 de Primera de Corintios, para eso dice que Dios nos ha dado el don de discernimiento de espíritus. El discernir lo bueno, lo malo, lo falso de lo verdadero. Y esto por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, ya podemos hacerlo. Podemos discernir las verdaderas intenciones de alguien. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20, hablando Pablo de estos personajes que le surgieron ahí con vestidos de oveja, pero por dentro eran lobos rapaces, se refiere a los dos primeros, Himeneo y Alejandro. Y dice ahí que Pablo los entregó a Satanás. ¿Qué significa esto? Los entregué. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. ¿Qué significa esto? Esto significa no que vino el diablo y los ató. Esto simplemente significa que Pablo los expulsó de la iglesia. ¿Por qué los expulsó? ¿Porque Pablo era muy malo? No, porque no se querían arrepentir. Los desligó de la comunión con los demás hermanos para poner fin a la influencia que ellos estaban ejerciendo sobre los hermanos. Una influencia negativa, una influencia de oposición. Y entonces los expulsa, esta es una expresión que hace Pablo, a los cuales los entregué a Satanás, para que quedaran ya no bajo el control del Espíritu Santo, sino bajo el control de Satanás. No sé si se entiende la expresión. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Aquí la palabra blasfemar significa hablar impíamente como lo hacen los que no conocen a Dios. Ese Dios. Algunos atentan contra la soberanía de Dios y contra la majestad de Dios, ¿verdad? Blasfeman contra Dios. Para que aprendan a no blasfemar. Calumnian y difaman sin sentido, no solamente a Dios, sino a los hijos de Dios también. Era lo que estaban haciendo Himeneo y Alejandro. Blasfemaron de la fe, desecharon la sana doctrina y la buena conciencia. O sea, no fueron echados simplemente por haberlos echado. Sin lugar a dudas, no lo establece la Biblia, pero sin lugar a dudas, Pablo conocía estos principios que Jesús aplicó en Mateo 18. Yo creo que habló con ellos. Oye, Alejandro, Himeneo, están en una actitud que no es la correcta. Necesitan corregir sus caminos, necesitan corregir su forma de pensar, conducirse en la sana doctrina. No, nosotros no estamos de acuerdo y nosotros pensamos que es esto y se desligan. Entonces Pablo dice, bueno, ok. Dice la historia que Himeneo en algún tiempo fue restaurado a la comunión con los hermanos, pero escuchen esto. Como no se arrepintió genuinamente y como los que no se arrepienten, regresó a la comunión con los hermanos, pero vuelvo a repetir, no se arrepintió genuinamente, y los que no se arrepienten genuinamente no suelen andar solos, casi siempre buscan jalar a otros o contaminar a otros. Bueno, Himeneo contaminó a otro hombre llamado Fileto, y juntos Himeneo y Fileto, y aquí ya tenemos a los tres personajes, Alejandro, Himeneo y Fileto, juntos andaban contaminando a los hermanos débiles en la fe, y con sus inconformidades y falsas doctrinas estaban dañando el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo los expulsó. En el capítulo 2, versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, dice Pablo a Timoteo, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. En el capítulo 1 de 1 de Timoteo, Pablo habla de Himeneo y de Alejandro, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 vuelve a hablar de Himeneo, pero ahora junto con Fileto.
Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esta palabra trastornar se traduce descomponen, desordenan, sacan de su lugar debido la fe de algunos, que con palabras carcomen como carcome la gangrena. ¿Sí se entiende? Gangrena es un término que se usa en la medicina humana y veterinaria y que significa literalmente putrefacción. ¿Sí? Gangrena significa literalmente putrefacción. Se refiere, en este caso, a la muerte de las células de la piel que están acompañadas de una decoloración característica, la pérdida irreversible de los tejidos, y esta enfermedad se disemina con mucha rapidez en el cuerpo humano o en el cuerpo de algún animal. Pregunta, ¿sabe usted cuál es la cura para la gangrena? ¿Cuál? La amputación. No hay otra. Ya no hay otra. Amputar el miembro que está siendo afectado. ¿Qué debía hacer Pablo con estos hermanos que andaban trastornando la fe de algunos? ¿Solaparles? ¿Tolerarles su pecado para que siguieran ofendiendo a la gente, siguieran desviando a la gente? ¿Debía tolerarles su pecado? No se vayan a ofender, Himeneo, Alejandro y Fileto, No hay problema, ustedes sigan ahí. Sigan desviando a los débiles en la fe, trastornando la fe de ellos. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Amputar. Después que no se quisieron arrepentir. Entonces dice, los cuales son Himeneo y Alejandro, que entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pregunta. Ya entendemos entonces que cuando hay un pecado se debe perdonar, pero también es necesario disciplinar cuando el pecado lo amerita. Entonces, la siguiente pregunta es, cuando un hermano peca contra otro o contra otros hermanos, ¿dónde se debe aplicar la disciplina? ¿Dónde se debe de aplicar? ¿Se le debe llevar a una corte para que un tribunal secular determine la disciplina que se le debe aplicar al hermano que pecó contra otro? No. Jesús quería que sus discípulos y nosotros también estemos bien conscientes que la disciplina debe de tener un lugar, pero ese lugar debe de ser justamente el seno de la iglesia, entre los cristianos. No hay tribunal secular ni un tribunal eclesiástico que tenga más autoridad que la palabra de Dios. No hay más. De hecho, las organizaciones eclesiásticas tienen su tribunal eclesiástico, que más que un tribunal eclesiástico parece un tribunal de la Santa Inquisición, donde cuidado con que alguien cometa un pecado, lejos de buscar el perdón del hermano y la restauración del hermano, lo hacen pedazos, ¿verdad? Bueno, este principio lo encontramos cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 6 reprende a los corintios justamente porque entre ellos estaban demandando unos a otros. No sé, no es clara la Biblia ahí, pero lo que sí es claro es que los hermanos corintios se estaban demandando. ¿Por qué? A lo mejor un hermano le pidió prestado al otro hermano y le dijo, en un mes te pago los $500 que me prestaste, y llega el mes y no le paga, y pasa el mes y luego pasa otro mes y el hermano sigue sin pagarle, y luego se molestan el uno al otro, págame lo que te presté, y pues no te lo pago y hazle como quieras, y empieza la discusión ahí. Entonces dice el hermano ofendido, el que prestó los $500. Cualquier similitud con la vida real es mera coincidencia, Entonces dice el hermano ofendido, pues te voy a demandar. Nos vemos en la corte.
Y los hermanos de la iglesia en Corinto literalmente se estaban mandando a la corte. Es decir, estaban ahí pretendiendo que un juez secular pues aplicara las leyes. Pregunta, ¿eso se debe de hacer entre los hermanos nacidos de nuevo? No, mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En otras palabras, parafraseando este versículo de Pablo, ¿por qué llevan sus pleitos y problemas ante los tribunales de los hombres no regenerados y no ante los hermanos de la fe? ¿Qué no tienen sabiduría para resolver sus problemas? ¿Que se tienen que ir a la corte? Notemos cómo Pablo no menciona que se debe de llevar a los hermanos ni a un tribunal secular, ni a un tribunal eclesiástico, sino que se deben de resolver los problemas de la iglesia dentro de la iglesia, basando dicha disciplina justamente en el consejo de la palabra de Dios y con la sabiduría que Dios da a sus ministros y a los creyentes. Por eso Santiago decía, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproches. Necesitamos de la sabiduría de Dios para resolver nuestros conflictos. No decirle al hermano, nos vemos en la corte. ¿Verdad? Versículo 2, 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí se está refiriendo a aquellos creyentes sabios que asistirán a Cristo cuando Él venga a juzgar al mundo en el reino milenario, según Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Ahí usted puede estudiarlo después en su casa, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cómo vamos a juzgar? Ahí juzgar significa discernir el asunto, tratar el asunto, buscar la disciplina si es necesaria, pero con el fin de resolver el conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, toda aplicación de disciplina debe de ser en el seno de la iglesia. Todo pecado que surge en la iglesia se debe de resolver en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, yo quiero que quede bien claro esto, porque después de esto, ya nadie puede decir, es que yo no sabía. Si las dos partes afectadas son cristianos, hay que resolver el asunto en casa. Los asuntos se arreglan en la casa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es el principio que nos enseña la Biblia, no en un comité de inquisición ahí donde a veces las partes tienden a hacerse a un lado más que al otro, ¿verdad? Para que esto con el fin de que haya salud, bienestar y pureza dentro de los miembros de la iglesia. Siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Desechar a alguien o restaurar al ofensor y al ofendido? ¿Cuál es? Restaurar. Restaurar al creyente que ha pecado, pero que genuinamente se ha arrepentido. Y debemos entender que Dios siempre ha estado interesado en la restauración, y como Dios está interesado en nuestra restauración, pues veamos nada más nuestro ejemplo. ¿El Señor te ha restaurado, sí o no? ¿O todavía sigues amargado o amargada con aquel que te ofendió? Digo, ya después de todos estos mensajes que hemos dado, si todavía alguien sigue amargado, resentido y no quiere perdonar, pues bueno, ya no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pablo dijo en Gálatas 6:1, hermanos, escuche, le está hablando a los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y aquí falta se traduce en algún desliz, en algún error, aún se refiere a un pecado intencional. ¿Qué significa cometer un pecado intencional?
que tienes ahí la oportunidad de hacer una decisión en base a tus convicciones. Ves ahí el teléfono celular que sabes que no es tuyo y dices, me voy a quedar con él. Estás pecando intencionalmente sabiendo que ese teléfono celular no es tuyo. Yo les platicaba hace unos meses atrás que llegué al cajero automático y ahorita está un poquito más controlado ese asunto, pero en aquel tiempo, inmediatamente antes de que yo pasara a mi turno en el cajero automático, una persona olvidó ahí adentro su tarjeta. Ahora te la avienta, ya nomás pones tu código, pero anteriormente se quedaban ahí adentro. Entonces, esta persona saca su dinero y deja su tarjeta ahí adentro, y cuando yo paso, agarra su dinero y se va. Y cuando yo paso, entro y veo en la pantalla la pregunta que dice, ¿deseas hacer otra transacción? Y te da la opción, sí o no. ¿Qué creen que hice? Ya se arregló eso, ¿verdad? Ya cambió eso. ¿Qué creen que hice? Pues le puse que no. Le puse que no, aventó la tarjeta y fui y se la llevé a la persona. ¿Pude haber dicho que sí? Sí. Y haber sacado ahí, ya estaba el código ahí puesto. Ahora ya se vuelve a poner, ¿verdad? Tiene que volver a poner. Pero en ese tiempo todavía no. Entonces, cuando se tiene ahí la oportunidad de pecar deliberadamente, ¿qué debemos hacer los nacidos de nuevo? Entonces dice ahí Pablo, si alguno fuere sorprendido en algún pecado intencional o en alguna transgresión o alguna ofensa, algún delito, y habla de ser sorprendido en el mismo acto, como aquella mujer del capítulo 8 de Juan, que fue sorprendida en el mero acto de adulterio. Dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en el mero acto, pónganlo en medio y avergüéncenlo y acúsenlo sin misericordia y finalmente échenlo de la iglesia. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Tienen ahí su Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Bueno, si a usted le gusta subrayar su Biblia, como a mí, subraye ese versículo y memoricémoslo. Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle. Aquí la palabra restaurar se traduce reparar. Pero la idea que da la palabra a mí me llamó mucho la atención la idea que da la palabra restaurar. Es como cuando alguien se disloca un brazo, una pierna, se sale de su lugar y se tiene que volver otra vez el hueso a su lugar. Yo lo estoy diciendo bien fácil, pero el que lo está viviendo le duele hasta el alma. Una ocasión un hermano allá en Guadalajara andaba arreglando algunas luces, pone una escalera y desde una altura más o menos de allá se cayó y nomás oíamos que gritaban, ¡ay! ¡Ay! Estábamos en plena adoración y yo empecé a oír esos lamentos. Dije yo, ¿a quién están liberando? No, pues el hermano se cayó desde arriba. Cuando yo llego y lo veo, esta pierna derecha la tenía volteada hacia atrás. Así, literalmente la tenía volteada. Sí. Les estoy tratando de dar la idea de la traducción de restaurar, Entonces, en ese momento, cuando yo lo veo, le digo, no te muevas, ahí quédate. Se acababa de caer. Entonces le hablo a un hermano que era doctor y le digo, ven rápido, que tenemos problemas aquí con el hermano. Y a mí me sorprendió lo que hizo. Agarró la pierna y la enderezó luego y la puso en su lugar. Y nomás el hermano se oyó el dolor que le produjo el volver a enderecer. Eso es restaurar. Volver a su posición original, algo que se ha salido del camino.
¿Qué dice Pablo entonces? Ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Cómo? Dice, con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre habla de bondad, no habla de odio. Si vamos a restaurar a alguien es porque somos movidos a compasión y a misericordia. ¿Que la mansedumbre no es parte del fruto del Espíritu? Sí. Entonces, si alguien es nacido de nuevo y dice que el Espíritu Santo mora en él, pues el fruto del Espíritu tiene que fluir, ¿no? Entonces, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y resulta que la mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu, debe de ayudar al creyente a perdonar y a restaurar al hermano que peca contra nosotros. ¿Sí? Entonces, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y mire cómo termina, el versículo 1. Considerándote a ti mismo. Porque a veces somos fáciles para señalar. El hermano aquel se está durmiendo. Sí, considérate a ti mismo. El hermano aquel hizo aquello y hizo esto otro. Considérate a ti mismo. No sea que también tú seas tentado. Y aquí esta palabra tentar significa incitado al pecado. No sea que tú también seas incitado por el tentador a caer en el pecado. Le voy a leer estos versículos por si no se entendió. Digo, más claro que eso, traté de hacerlo lo más claro posible, pero vamos a leer otra versión. Palabra de Dios para todos, dice Gálatas 6:1. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su pecado, su error. Pero ojo, dice, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Versículo 2, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo con la ley de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que pasa a veces en la práctica? En lugar de ayudar al hermano que ha pecado contra alguien, de la leña hacemos más leña, del árbol caído hacemos más leña, porque nos creemos nosotros bien espirituales. ¿Cuál es el propósito de la disciplina entonces? ¿Cuál? Restaurar. ¿Dónde se debe de aplicar la disciplina? ¿Allá en la corte? Dentro de la iglesia. ¿Sí? Vamos entendiendo el punto entonces. Siguiente pregunta. ¿Qué proceso bíblico se debe de seguir para aplicar o impartir la disciplina al hermano que ha pecado contra ti? ¿Cuál es el proceso? Hay 4 pasos que Jesús nos enseña muy simples en los versículos que leímos al principio. 4 pasos para los que están anotando. Y son instrucciones de Jesús. Primer paso, reprender, amonestar y convencer, escuchen, en privado. ¿Hay problemas ahí entre los panderistas? ¿De pronto surgen ahí conflictos? Sí, esa es la verdad. Surgen en el matrimonio, que no surjan en los grupos, en los ministerios. ¿Por qué surgen los problemas? Pues por nuestra naturaleza carnal, o sea, no es ningún delito. El asunto es cómo resolvemos esos problemas, esos conflictos, esos desacuerdos que hay. Bueno, esta es una buena guía que nos va a ayudar a resolver conflictos cuando hay desacuerdos, ¿sí? Número 1, entonces, Jesús habla reprender, amonestar y convencer en privado. Mateo 18:15. Mateo 18:15. Por tanto, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
El primer verbo que yo veo aquí es ve. Y este verbo, déjeme decirle que está en imperativo, no es opcional. Dice ve. Si tu hermano peca contra ti, ve. Lo cual significa que el ofendido, ¿a cuántos los han ofendido? A todos nos han ofendido de una u otra manera. Según el consejo de Jesús, en este primer paso para buscar la restauración, dice que el ofendido debe de ir a buscar al hermano ofensor, mostrando con esto que no hay aquí en el ser interior amargura, resentimiento, deseos de venganza, etcétera, etcétera, por causa de la ofensa que hicieron contra él. Este es el primer paso. Esta es una instrucción de Jesús, no es mía. Jesús dice, ve. El segundo verbo que también está en imperativo es ve y repréndele. No dice si quieres, repréndele. Repréndele, ¿qué significa? Reprender significa ser claro, ser convincente en la explicación del pecado que la persona cometió. Es decir, no andar así por las ramas. No, pues mira, es que te mandé llamar porque, pues tú sabes, y a veces es más lo que cantinfleamos que lo que... Hay que ir al punto. Hay que ir al punto, ¿verdad? Explicar el pecado cometido, refutarle el pecado que cometió, exponer a la luz de la palabra el pecado cometido, con sus respectivas evidencias y pruebas. Ya lo dije la semana pasada, si vas a ir a reprender a alguien, asegúrate que tienes pruebas, evidencias, ¿verdad? Si no, mejor espera el momento, ¿sí? Pero escuche esto, claramente Jesús establece en este primer paso que debe de ser en privado. ¿Cómo debe de ser? En privado. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Uno, no se debe de reprender a una persona en presencia de los incrédulos, ni de los demás hermanos tampoco. Si es un asunto que alguien vino contigo, pues yo lo llamo a él, ven aquí aparte, ¿verdad? Mira, pasó esto y ya le explicas el asunto, ¿verdad? Lo reprendes, usas la Biblia, usas las pruebas, las evidencias, de tal forma que el hermano que ofendió pueda tener la convicción de que ha cometido un pecado, según el consejo de la Biblia. Mira, difamaste al hermano o me difamaste. A ver, si estás diciendo que soy un ladrón, demuéstramelo. Porque la gente puede decir 1000 cosas de nosotros. Y la gente puede hablar, pero mientras no te compruebe nada, pues bueno, la gente va a seguir hablando, ¿verdad? Preocúpate si lo que están hablando de nosotros es cierto. Y si es cierto, bueno, que vengan las pruebas. ¿De acuerdo? Pero debe de ser en privado. ¿Cómo debe de ser? En privado. Si alguno de ustedes, ahora lo voy a poner para que ustedes analicen el asunto. Si alguno de ustedes, de los que están aquí presentes, sorprende a alguien en algún pecado que va desde alguna mentira, difamación, alguna sospecha, o que robó algo, hasta un adulterio, que te diste cuenta, viste al hermanito por ahí en la plaza con una mujer que no era su mujer, ¿qué es lo que haces? O mejor dicho, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué harías? Según el versículo, ¿qué harías? ¿En público? ¿Cómo? En privado. Ese es el principio de la Biblia, ese es el consejo de Jesús, ¿verdad? Pero pregunta, ¿cuál es la tendencia inmediata? ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace una persona cuando descubre ahí a alguien? Señor, ese hombre anda con una mujer que no, esa no es la hermana. No es la hermana. Y luego viene con la otra hermana y dice, vamos a orar.
Vamos a orar, hermana, porque acabo de ver al hermanito con una mujer que no es su mujer. Ese es el asunto que debemos, así se debe de arreglar el asunto. Según el consejo de Jesús, no. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Escuchen con las pruebas y evidencias, Si no. Ahora dice aquí, si el ofensor o el que cometió algún pecado genuinamente se arrepiente porque tú lo llevaste justamente con una convicción de la palabra, lo llevaste a reconocer que él ha cometido un pecado. Si el hermano se arrepiente, dice Jesús, si te oyere los argumentos bíblicos que le has expuesto, si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Y lo hemos librado de continuar cometiendo ese pecado. Primer paso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ve. No, es que él tiene que venir a pedirme perdón. A veces eso hacemos. Porque el ofendido soy yo. Bueno, ¿y te pasa algo si tú vas? Es más, cuando alguien nos ofende y tú tomas la iniciativa por convicción personal de ir a hablar con el hermano, la Biblia dice que en esa actitud ascuas de fuego amontonamos sobre la persona. Y más cuando lo hacemos en una actitud de mansedumbre, de humildad. Acuérdense el principio que nos enseñaron, no hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad, ¿verdad? Segundo paso que nos enseña Jesús. Si en el primer paso se fracasó y el hermanito que cometió un pecado u ofendió a alguien no se quiere arrepentir, cuando tú vas y tratas el asunto de manera privada, bueno, hay un segundo paso. El segundo paso que Jesús enseña aquí, llame a 1 o a 2 testigos, versículo 16. Mas si no te oyere, es decir, si no atiende a la reprensión que le estás haciendo y no se quiere arrepentir de su pecado, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sabe lo que a veces se hace? Se hacen grabaciones indebidas. Están ahí los testigos. No, y de repente, pues ahora ya a veces ni cuenta se da uno cuando te están grabando. Si la otra persona se da cuenta que lo estás grabando cuando ella no te permitió, ese es un delito y te puede demandar si no sabían. Por si no sabían. Así que aguas con sus grabaciones. Bueno, de esos no hay aquí. Es un ejemplo que estoy poniendo ahí. Entonces, si el primer paso fracasa, el segundo es importante ahora, según el consejo de Jesús, traer 2 o 3 testigos y cumplir con el requisito de la ley y la instrucción de Jesús. En la ley decía, en Deuteronomio 19:15, lo leo rápido, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ya sabes, ahí encontraste al hermano con una mujer que no era su mujer, ya fuiste en privado, no se quiere arrepentir, entonces sí, llamar a 2 o a 3 testigos y entonces confrontar al hermano, exponerle con la palabra, oye, andas con una mujer que no es tu mujer y estás cometiendo adulterio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Llamas a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. No grabes, a menos que te permitan grabar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente pregunta entonces sería, según el consejo de Jesús, llamas a 2 o a 3 testigos. Descubriste a alguien y llamas a 2 o a 3 testigos. Pregunta,
¿Qué requisitos deben de reunir los testigos que yo llamo para que conste toda palabra? ¿Qué requisitos? Acuérdese, los asuntos de casa, los problemas, desacuerdos de la casa se arreglan en la casa, en la iglesia. Porque estamos hablando de conflictos, problemas, pecados que se cometen dentro de la iglesia. ¿Sí? Ya sabemos que la disciplina lleva como propósito restauración. Entonces, si en el primer paso, hablando en privado, no te hizo caso, llamas a 2 o 3 testigos. ¿A quiénes vas a llamar? ¿A quiénes vas a llamar? ¿Qué requisitos debe de cubrir? Así, requisitos elementales y básicos. Deben de tener los testigos, las personas que me van a servir como testigo. ¿Qué? ¿Gente de allá del mundo? Primer requisito, que sea nacido de nuevo. ¿Sí? ¿O vas a llamar al psicólogo o al incrédulo que nada tiene que ver con los asuntos que pasan en la iglesia? Primer requisito entonces, nacido de nuevo. ¿Qué otro requisito? Ya les di una pista. A ver, ¿qué más? Sé lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? De sabiduría, no la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. Porque los asuntos se resuelven con la sabiduría de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito? ¿Vamos bien? Ser irreprensible, que nadie tenga nada de qué reprenderte. En otras palabras, si vas a ir a reprender a alguien, asegúrate de tener autoridad moral para decir, te estoy reprendiendo por este asunto. Pero imagínense el que va y reprende a alguien porque se robó algo y él es un ladrón. No hay autoridad moral. Entonces, nacido de nuevo, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, irreprensible. ¿Qué otro requisito? Debe conocer la Biblia, los principios que rigen la vida de los cristianos. También debe de obrar con imparcialidad. Ah, no, pues es que es mi mejor amigo. Ah, no, pues es que es mi compadre. Pues no le hace. Debemos obrar con imparcialidad. Bueno, una vez con los testigos se le llama al ofensor, tanto al ofensor como al ofendido, se les pone con claridad el pecado cometido, se le hace ver lo justo y genuina que es la ofensa que cometió. Los testigos que tienen la sabiduría de Dios, conocen la palabra porque nacieron de nuevo, deben percibir el espíritu del ofensor, tanto como del ofendido. Deben percibir antes que se aplique la disciplina, ¿verdad? Ahora, se espera en este segundo paso que el ofensor reaccione. Ya no reaccionó en la primera parte, que es hablar y reprender en privado. Bueno, con 2 testigos, ya 2 personas, pues la persona ya se debe de sentir avergonzada. Pero suele haber aquellas personas que aún en presencia de 2 o 3 testigos no se quieren arrepentir. Mire lo que escribió Pablo a los Corintios, haciendo un paréntesis, que persistían una y otra vez en cometer sus pecados. En 2 de Corintios 13:1, Pablo les escribe y les dice: hermanos, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Les he dicho antes y ahora les digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora estoy ausente. Por lo tanto les escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez con ustedes, no seré indulgente. ¿Se acuerda que para remitir un pecado o eximir a una persona de algún pecado, por ahí hay un grupo que se dice cristiano que dice, con unas indulgencias se arregla tu pecado? Pablo dice, no seré indulgente, en otras palabras, no seré tolerante. No te voy a dar una indulgencia por tu pecado, voy a aplicar la justa
disciplina. A eso se estaba refiriendo Pablo. Voy a hacer una paráfrasis de este versículo. Ya en otra ocasión, les dice Pablo, les hablé de su pecado y lo confirmé con los testigos. Por lo tanto, si voy a visitarlos ahora por tercera vez y ustedes no se han arrepentido, deben de estar seguros que no voy a dudar en disciplinarlos. Los corintios habían persistido en pecar. Usted lee los versículos anteriores al capítulo 13, versículos 1 en adelante. En el capítulo 12, en los últimos versículos, Pablo está mencionando y les da una lista de pecados de los cuales no se habían arrepentido. Menciono algunos rápido. Hay entre vosotros, dice Pablo, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva no seré indulgente con ustedes, los voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, ¿sí? Ahora, ya llevamos 2 pasos. ¿Qué pasa si la persona que ofendió a alguien o cometió un pecado no se quiere arrepentir? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede según el consejo de Jesús? Hay un tercer paso. Y el tercer paso es notificarlo a la iglesia. Todos somos la iglesia. Dice Jesús en Mateo 18:17, si no los oyere, ¿a quién? A los 2 o 3 testigos. Si no los oyeres, ahora, dilo a la iglesia para que la iglesia los apedree. ¿Eso dice? Porque así trajeron a Jesús, aquella mujer sorprendida en el pecado de adulterio, para que aplicara la ley. Dice, si no los oyere, dilo a la iglesia. Y escuche bien esto, dice, dilo a la iglesia, no dice anúncialo en el Facebook. Porque esa es otra tendencia que luego hay. Luego se empieza a anunciar ahí en las redes sociales para que todos se enteren de lo malo y perverso que es el hermanito, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Tercer paso, si no oyó al que fue primero, ni a los testigos, un tercer paso dice, dilo a la iglesia. Pregunta, ¿qué requisitos debe de reunir la iglesia para que el ofendido recapacite, reaccione y se arrepienta de su pecado? Hagan de cuenta que aquí tenemos enfrente a una persona pecadora. Aquí lo sentamos, porque así dice, ahora dilo a la iglesia. Yo puedo estar aquí, estamos en una reunión como esta, y yo puedo, según este seguimiento que nos da Jesús, estos pasos que nos da Jesús, si alguno no se ha arrepentido, yo tengo la autoridad, o el ministro, cualquier persona, de decirlo a la iglesia. Hermanos, el hermano fulano de tal está viviendo doble vida. Es un hombre casado, no se quiere arrepentir, ya fuimos personalmente con él, 2 o 3 testigos, no quiere arrepentirse, está obstinado en seguir en su pecado. ¿Qué va a hacer la iglesia? Esa es la pregunta, según el consejo de Jesús. ¿Para qué dice Jesús ahí que lo digamos a la iglesia? ¿Para que la iglesia lo acuse? ¿Para que la iglesia lo apedree? ¿Para que la iglesia haga de él lo que quiere? ¿Para qué? Para restaurarlo. Acuérdense, siempre el propósito será restauración. Entonces la pregunta es, ¿qué requisitos debe de tener la iglesia? Ya vimos los requisitos que deben de tener los 2 testigos, 2 o 3 testigos. ¿Y la iglesia qué? Porque en la iglesia hay todo tipo de personas, de todos los niveles espirituales. Hay algunos más maduros que otros. Hay algunos de reciente ingreso, son bebés en el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener la iglesia cuando se presenta al hermano que no se quiere arrepentir? Nacidos de nuevo,
Imagínense, ya en la iglesia, en una congregación, hay personas que llegan ahí que no son nacidas de nuevo. Imagínense que estamos aquí, estamos ahí tratando de deliberar del asunto del pecado del hermano. Y por ahí el que no es nacido de nuevo dice, acúsenlo, hay que apedrearlo, hay que crucificarlo, como lo hicieron con Jesús. ¿Se debe de tomar en cuenta la opinión de ese? No, que no es nacido de nuevo. O sea, el asunto también nos concierne a nosotros, no solamente a los ministros, sino también a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y la iglesia también tiene la responsabilidad de usar de la sabiduría de Dios. La iglesia también debe de conocer la Biblia y los principios que rigen la vida de los cristianos. La iglesia también tiene que ser irreprensible. ¿Los fariseos eran irreprensibles que llevaron a la mujer? No, su conciencia, cuando Jesús los confrontó, su conciencia los acusó. Porque sí, pues ellos decían, esta es una adúltera, ok, tú estás libre de pecado, lanza la piedra. No estaban libres de pecado. Entonces dice aquí en el tercer paso, dilo a la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Se le tiene que notificar a la iglesia cuando el creyente ha pecado, no responde a la confrontación hecha junto con 2 o 3 testigos, y entonces la iglesia tiene que determinar qué se va a hacer con el hermano. Ahora, según estas instrucciones de Jesús, debemos entender que el asunto de la disciplina en la iglesia no es tarea de una sola persona, que pudiera ser el pastor, el ministro, el responsable de un grupo, etcétera. O sea, no es responsabilidad de una sola persona, ya lo vimos, es responsabilidad de varios, los testigos, pero también de la iglesia, ¿sí? A un hermano, porque esto involucra al hermano que ha ofendido, que busca arreglar el asunto con el ofensor, pero también el asunto de la disciplina involucra a los testigos junto con el ofensor y el ofendido, pero también es un asunto de la iglesia que se juntan para buscar que tanto el ofensor como el ofendido se arrepientan y corrijan su vida. Es un asunto de todos, ¿verdad? Mire las palabras de Juan el apóstol. Tercera de Juan 1:9. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Tercera de Juan tiene solo un capítulo. ¿Ya lo vieron ahí? Versículo 9. Dice, yo le escribí a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Cuando dice ahí Juan, no nos recibe, significa no nos respeta, no nos acepta. ¿Quién era este Diótrefes? Este era un opositor de Juan. Lo rechazaba y no reconocía la autoridad apostólica de Juan. Y de esos Diótrefes sigue habiendo en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con usted. Ni estoy de acuerdo con el líder de este ministerio. Yo no estoy de acuerdo con... Hay Diótrefes aquí y en todo lugar. Esos a veces no faltan en la iglesia, ¿verdad? Entonces dice Juan, yo le he escrito a él, pero a él le gusta tener el primer lugar entre los hermanos, no nos respeta. ¿Sabe usted lo que quiere decir este nombre Diótrefes? Bueno, ni yo lo sabía, pero me puse a investigarlo. Significa criatura de Zeus o de Júpiter. Yo dije, ¿qué es eso? Bueno, Zeus era considerado en la mitología griega el padre de los dioses, quien gobernaba a los dioses del Olimpo, padre de los dioses, tenía autoridad, le gustaba gobernar a los dioses del Olimpo. Y Júpiter era considerado también en la mitología, pero no la griega, la romana, igual,
como el padre de los dioses. Así que con esta referencia cobra sentido entonces lo dicho por el apóstol Juan. Este Diótrefes, que pudiéramos traducirlo bien, quien se cree el padre de los dioses, porque así se descifra su nombre, el padre de criatura de Zeus o de Júpiter, el cual le gusta tener el primer lugar entre los hermanos, no nos acepta como la autoridad apostólica. Juan era un apóstol de Jesús, pero no lo aceptaba. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Parlotear significa hablar nomás por hablar, sin sentido, sin fundamento, sin bases. Hablar no, es un palabrero. Y de esos también abundan, que hablan, a veces no conectan el cerebro con la lengua, con lo que van a hablar, y hablan. Esos son los dice aquí, los parloteadores. Y este Diótrefes era uno de esos, que hablaba nomás por hablar. Ese Juan, y ese Juan. Y no lo aceptaba, ¿verdad? Y no contento con estas cosas, tampoco no recibe a los hermanos, o sea, no acepta el compañerismo de los hermanos, y a los que quieren recibirlos o quieren tener compañerismos, se los prohíbe. No te juntes con aquel. Ahí andaba parloteando, porque hacía apreciaciones muy personales, y a veces juzgaba por las apariencias. Entonces, algunos hermanos que querían hacer comunión, coinonía, fraternidad entre los hermanos, se los prohibía, porque él quería ser el centro de toda reunión, porque le gustaba ser el primero en todo. Contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y aparte los expulsa de la iglesia. Bien, si el ofensor o el pecador insiste en su necedad de no arrepentirse, el liderazgo de una congregación junto con la iglesia deben decidir aplicar un cuarto paso según las instrucciones de Jesús. ¿Qué dice el cuarto paso? Se requiere que el que no se quiere arrepentir sea expulsado o excomulgado de la iglesia. Jesús dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los gentiles en el tiempo de Jesús se refería a los no judíos, a los que no conocían a Dios. Los publicanos eran judíos que se habían vendido al Imperio Romano para convertirse en recolectores de impuestos. Y teniendo la autoridad de recolectores de impuestos, abusaban de su autoridad, cobrándoles más impuestos de lo debido a los judíos y a toda la gente. Eran odiados, la gente no los quería, ¿sí? Notemos que entonces Jesús dice, tenle por gentil y publicano. No dice que se le debe de maltratar, no dice que se le debe de considerar como si fuera un bicho raro. Dice que cuando alguien que se dice ser cristiano no se quiere arrepentir de su pecado, se le debe de tratar como alguien que no es cristiano, es decir, como alguien que no ha nacido de nuevo. Y es aquí donde a veces entramos en un conflicto, porque la pregunta es, si hay una persona que está cometiendo un pecado y persiste en cometer ese mismo pecado, la pregunta es, ¿ya nació de nuevo? No. Y si no ha nacido de nuevo, entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que no ha nacido de nuevo? Ese pecado y muchos otros pecados más. Entonces, la idea que está dando Jesús, porque habla por un lado a los hermanos, pero por otro lado habla de entender que si esa persona no se quiere arrepentir de su pecado, es debido posiblemente a que no ha nacido de nuevo. Y un nacido de nuevo comete ese pecado y muchos otros pecados más, y no se va a querer arrepentir. Y hoy dice, sí, está bien, pero mañana vuelve a hacer otro pecado, a cometer otro pecado. Entonces,
Los que somos nacidos de Dios debemos de vivir de acuerdo a los rasgos y características de Cristo. El que no vive de acuerdo a los rasgos y características de Cristo, pues es del mundo. ¿Sí? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Perdonar y disciplinar para restaurar. Salió verso sin esfuerzo. Perdonar, disciplinar para restaurar. Y aquí hay 4 pasos. 1, repréndele, amonéstale, convéncele en privado. Segundo paso, llama a 2 o 3 testigos. Tercer paso, si no lo entiende, notifícalo a la iglesia. Y cuarto paso, si no se quiere arrepentir, tenlo por gentil y publicano. Así de simple. Así que ya sabes qué tienes que hacer, ¿verdad? Varones casados, ya sabe qué tiene que hacer. Porque también surgen conflictos en el matrimonio. Y estos principios aplican al matrimonio también. ¿De acuerdo? Oremos pues al Señor. Pidamos que el Señor nos dé sabiduría siempre para actuar con justicia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que cuando aplicamos el consejo de tu palabra, siempre, Señor, obtendremos resultados espirituales, Señor. Aplicar principios espirituales lleva como resultado obtener una buena respuesta espiritual de aquellos que tienen que ser restaurados, Señor, disciplinados en la iglesia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por aconsejarnos esta noche y queremos continuar en esa labor que tú ya nos has encomendado. Queremos siempre, Señor, aplicar estos principios y que juntos podamos ir creciendo cada día en el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder entenderlo y aplicarlo cada día en nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.